estamos en los 50 o más, seguramente es diferente a la educación que tuvieron ustedes ya como ven el mundo. Ustedes hoy ese bagaje seguramente tienen un entendimiento muy diferente al que tenía para nosotros. Totalmente, totalmente. Y eso es muy importante y como que parte de esto es un poco democratizar estos diferentes puntos de vista sobre lo que debe ser eso y lo que debe ser una vida, pues, no solo exitosa, sino satisfactoria, ¿no? Eso es como el principal índice para mí, porque el resto de cosas sí ya es muy de locus interno, como la medida de éxito, la medida, pues, qué tan feliz es uno, pero sí debe haber como una forma en la que logremos llegar a un punto en los que sintamos satisfacción, ¿no? Que eso es lo más importante y bueno, en este momento ya estamos grabando y como que parte de eso es, yo me consumí todas las entrevistas que hay tuyas como en internet en este momento y como que empecé a recolectar un montón de información sobre, pues, cómo empiezas tú, como Andrés Fuse, quién es y pues realmente como que el objetivo con esto y con estas entrevistas y con estos podcasts que estoy grabando es más que todo tener conversaciones poderosas más que una entrevista, ¿no? Como que muchas veces cuando a uno lo invitan a tener este tipo de espacios es, bueno, tiene una agenda, hay unas preguntas y hay unas que se enfocan en tu vida personal, en tu trayectoria pues como ejecutivo, como empresario, otros que se enfocan más como en, pues, o sea, en tu trabajo, en lo que haces y pues la idea aquí es básicamente tener una conversación mucho más genuina, auténtica y tú de como los valores principales y ojalá poder inspirar pues ese deseo de cambio y ese deseo de perseguir esos sueños en las personas. Chévere, muy chévere. Algo aquí, algo que no me esperaba, pues que Sofi esté como en esta charla para nosotros y estoy muy agradecido en verdad. No sé si como sepas, pero pues yo vengo como trabajando con Sofi desde hace ya como 3 meses y estamos desarrollando pues ahí como un proyecto muy interesante tratando de apoyarla desde ahí. Y bueno, como que sí me parece importante como empezar, como que le cuenten un poquito a las personas que nos escuchan como ustedes, pues quiénes son y qué están haciendo en este momento. Si quieres arrancamos contigo. Yo que las damas primero, Sofi, cuetas. Nadie va a saber de ti la referencia. Oye, Bueno, yo soy Sofía Science, soy coach holística, soy profesora de yoga, soy cantante, soy amante y apasionada por la vida y por una búsqueda de saber cómo vivir mejor y cómo mirar a ver qué herramientas puedo adquirir para, pues, para poder no controlar, pero sí saber cómo trato mi cabeza, mi corazón, mi espiritualidad, cómo tengo mejores relaciones con la gente, y cuando ya tengo esas herramientas, me gusta pues, compartirlas con la gente. Pero pues sí, tengo una búsqueda, un hambre grande de buscar maneras de vivir y estar mejor. qué lindo. Bueno, yo soy Andrés Puse, yo soy cincuentón, la generación diferente y no, pero eso enriquezca, no parece, no parece. Ojalá se enriquezca nuestra conversación. Y, amante de la vida, de alguna manera. Sí, tengo De las ese motos. privilegio, amante de las motos y por lo tanto también uno de los privilegiados, seguramente, y eso de verdad que lo soy consciente y lo agradezco en el día a día. Una persona afortunada que tiene la posibilidad de hacer su tarea diaria en algo que le apasiona. Sí, es que hay de los pocos que, no sé si pocos, pero ojalá que sean muchos para lo que has conversado, pero que realmente se identifiquen con su trabajo y que más allá de hacer un trabajo hace parte, digamos, de lo que le gusta en la vida personal. Entonces creo que eso tiene para mí, pues, de verdad que eso es un valor agregado de la vida hacia mí, un regalo que recibo con todo el gusto todos los días. Qué maravilla, qué maravilla. Y qué chévere empezar por ahí, siento yo, ¿no? Como que se identifiquen como personas que aman la vida y sobre todo creo que los dos están en un punto que están haciendo como pues lo que quieren con su vida, pero sobre todo que el trabajo, que es una parte tan esencial, que además como que le invierte uno tanto tiempo, esté alineado con eso, ¿no? Y como que sí quería como saber mucho como de dónde sale, pues empezando como por ti, Sofi, como de dónde sale ese deseo, como de tomar ese camino, ¿no? Esa ruta. Y antes de eso, como un poquito de contexto, yo, pues como para que la gente sepa, yo a los 14 años como que tomé la decisión de no ir a la universidad, de no buscar como la educación tradicional. Empecé mi primer negocio a los 16 y eso fue, me cayó durante la pandemia. Yo fui de las primeras plataformas que
vendió pruebas COVID a domicilio durante la pandemia. Me fue súper bien por ahí. Después, con mi familia tomamos la decisión de empezar una IPS vacunación. Vacunamos pues más de 60.000 dosis durante toda la pandemia, pues incrementando equipos, sistemas, procesos. Y desde ahí, desde ese momento, cuando tenía pues 17, 18, empecé a trabajar mucho con la parte de mercadeo. Me empecé a formar por ahí, tengo pues diferentes formaciones con grandes expertos y empecé a aplicarlo, sobre todo en la práctica, ¿no? Me dedico específicamente, como con mi socio, a ayudar como a personas que tengan habilidades especiales a escalar sus marcas personales en redes sociales y a crear como un ecosistema de mercadeo alrededor de eso, ¿no? Entonces ya volviendo como un poquito a eso, como de dónde creen como que sale eso, ese deseo de perseguir esa vida para ustedes, en qué momento se dieron cuenta. Yo creo que siempre he tenido como esas ganas de encontrar tranquilidad y felicidad y aprovechar lo que tenemos para, para disfrutar. O sea, vivimos en un mundo con unas cosas, con unas oportunidades y unas vainas que es como, wow, qué nota. ¿Cómo puedo disfrutar esto? ¿Cómo hago para estar bien? ¿Cómo hago para estar feliz? ¿Cómo hago para, sí, literalmente para estar bien en mi vida? Es una vida, es la vida que tenemos, sea de 10 años, 20 años, dure 100 años o lo que sea que dure. ¿Por qué no disfrutársela y por qué no vivirla al máximo con las oportunidades y con lo que tenemos, con cuidar el cuerpo, el corazón, la mente, todo? Como que sí, me la sé de ahí, como de querer estar bien yo, como que de disfrutar realmente, genuinamente desde el corazón, la vida. Y no necesariamente lo que se espera de mí o meterme en situaciones donde no quiero estar, sino sí, realmente conectarme conmigo. Yo me quedé con su expresión de no seguir la educación tradicional. Yo tal vez sí puedo decir que yo seguí la educación tradicional. En alguna medida tuve hasta la oportunidad de poder hacerlo. Con la posibilidad de una colegio, o tenéis con la posibilidad de hacer una carrera profesional. Y en alguna medida en mi época era la ruta tal vez deseable, ¿sí? Y le diría que llegué a lo que estoy haciendo hoy un poco sin tener una búsqueda tan profunda como Sofi y tener una claridad como la tenía Sofi desde muy pequeña, o la suya Nicolás de quiero encontrar ese balance de cuerpo-alma, cuerpo-alma y mente, quiero vivir a plenitud de esos temas. De pronto lo fui encontrando con el paso del tiempo. Creo que de alguna manera hoy por hoy comparto plenamente esa como visión de la vida, de disfrutar los momentos, de disfrutar las grandes y sobre todo las cosas pequeñas que nos pasan o que tenemos a disposición en el mundo. Disfrutar un día soleado todavía, verlo o sea, ver una noche de luna y disfrutarlo, lo hago. Sin embargo, tal vez llegué allá un poquito siguiendo la educación tradicional, siguiendo los principios y valores que regían digamos, la sociedad o la juventud en ese momento. Y yo seguí un camino también donde pues, fui al ejército, tuve esa oportunidad que también pudiera ser hasta un par de segundos interesantes de contar, porque el ejército, y eso Sofi también tiene que ver, me hizo apreciar una cantidad de cosas que no tiene, que a veces ni es consciente. Tal vez de lo que he podido con el paso del tiempo apreciar más es tener, o valorar más, perdón, es tener conciencia, pues, sí, de tener conciencia de, tiene conciencia naturalmente de lo negativo seguramente, uno es consciente de eso, lo valora, lo sufre, pero tal vez lo bueno es más fácil perder la conciencia o no ser consciente de las cosas buenas que tiene que le pasa. ¿Sí? Y después amarrados viene el agradecimiento, estoy agradecido por todos. Pero el ejército tocó una etapa en mi vida bien interesante. Porque pues también hacía parte casi que obligatoria De esa etapa de la vida, claro. pues, graduarse del colegio. En el 90% de los graduados del colegio teníamos que sacar la famosa balota. Y la balota era la única balota que uno no se quería ganar. Porque ganarse la balota era va para el ejército. Unos pocos tenían la posibilidad de salvarse del ejército vía balotas. O sea, sacamos la bolita de ping-pong roja. No, pues es muy bueno. Al que sacara la bola no iba. El que sacaba la bola, todos sacábamos unas que no te eximían de Este desacuerdo, no me acuerdo del color, pero
La gran mayoría de balotas eran para irse al ejército y unos pocos sacaban la balota roja. Y yo me gané la rima, me fui a prestar servicio un año, ¿Qué sentiste cuando sacaste la balota? ¿Te acuerdas? no me acuerdo, pero realmente yo sí quería ir. ¿Sí? Sí, sí, tenía. Claro, porque siento que era una etapa importante como social también, porque todo el mundo lo estaba haciendo, ¿no? Sí, pues sí, era obligatorio, era Claro. servicio militar obligatorio y había que hacerlo de alguna manera, salvo temas médicos o había algunos temas, creo que sí, hijos únicos, aquí soy único y no tuve esa posibilidad, pero la verdad tampoco hice ningún tipo de esfuerzo porque yo quería hacerlo, quería probarlo y hoy lo valoro tremendamente. Haber tenido esa oportunidad de un año muy diferente. Si yo miro hoy y paso los 50 años de vida como no sé si ustedes seguramente no están tan familiarizados, pero los negativos de las fotos, Sí, pero claro. si yo mirara en 50 negativos cada año de mi vida, seguramente el año más diferente de todos fue el año del ejército. Un año donde yo fui totalmente como pasajero de la vida. Pues yo no tenía, pues horarios no dependían de mí, lo que hacía en el día no dependía de mí, yo solamente seguía órdenes, seguía instrucción toda. Entonces, con un área de aprendizaje tremendo, aprender a obedecer, subordinación, total y absoluta, la total y absoluta, Espía. más o menos. Pero pues es un año donde la disciplina era obligatoria, es decir, claro, había un camino que había que seguir y no ve cómo desgasta. Fue bien interesante porque también empecé a valorar la cantidad de temas que uno tiene y yo que aprender de subordinación. Yo soy, pues de origen japonés, mi papá es japonés. Creo que eso en alguna medida es una cultura que es bastante obediente. Respeta la jerarquía, respeta las antigüedades. En eso hay una claridad en su organización. Bueno, pues los bolivianos somos mucho menos claros por ese concepto y mucho más rebeldes en el concepto de subordinación. Y pues en el ejército llegar una persona que viene del colegio y que viene, digamos, de vivir una vida medianamente tranquila y donde uno de alguna manera toma muchas decisiones en su vida y rebeldía con los papás y llegar allá a obedecerle a quien le tocara, lo conociera o no lo respetara, tenía que obedecer. Claro, un ejercicio interno bien interesante. Por decirlo, cierro ese paréntesis del ejército, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, sí he ido teniendo esa suerte de encontrar esas claridades que de pronto Sofi, usted, Nico, tienen desde muy joven. Yo sí seguí creciendo, después del ejército vino la universidad, una época también espectacular, la definición de la carrera, ahora que estoy también como en un proceso con mi propio hijo, yo me acuerdo del proceso de definición de mi carrera, pues no tenía esa claridad que usted dijo, yo a los 14 ya sé que no voy a estudiar y sé que voy por acá, yo no lo tuve tan claro, había como indicios, sí, las matemáticas más o menos me gustaba, la ingeniería era una carrera medianamente amplia que me permitía tener diferentes campos de aplicación, y yo sabía que me gustaba la vida personal, pero la verdad es que, si soy sincero, empezar en el mundo automotor fue casi que una casualidad de la vida. No fue un tema tan buscado necesariamente. Yo venía en ese momento, en un momento de país muy diferente, donde había una tasa de desempleo altísima, pero altísima, acá que en ese momento hasta podíamos estar en el 20%, si no más. Uf. Y yo lo vivía, pues yo estaba graduando en el año 99 y era imposible conseguir trabajo, realmente. Entonces yo como estuve en un par de procesos y cuando surgió la oportunidad del primer trabajo que fue en esta industria, sí, fue salir una compañía, todas estas. ¿En serio? Fue en el área de trabajo, Motorrad, ¿no? Fue en el área de motos, exactamente. Digamos que y aquí en tu hermana. Y fue una casualidad de la vida. Causalidad. Una causalidad, bueno, causalidad de la vida. Pero yo estaba en un proceso de una compañía, en un proceso de selección en una compañía de consumo masivo y yo había trabajado durante toda la carrera, yo trabajé en paralelo con el estudio y había trabajado en máquinas en una compañía de máquinas de vending, esas máquinas de mociones de café y había vendido celulares mucho tiempo,
Entonces, no había habido todavía ninguna relación, ninguna causalidad con el sector. Y surgió esta oportunidad, dije, perfecto, me encantó claramente. Y sin duda que eso marcó también parte de esa suerte que tuve en ese momento, que se me presentó una oportunidad muy acorde con mi vida personal. Seguramente también tuve esa fortuna, teniendo esta afinidad en la vida personal, ayudó a que pudiera ser el candidato seguramente más alineado a lo que se estaba buscando. Entonces, la ciudad de alguna manera tenía conocimiento previo, por lo menos una pasión previa, y eso ayudó seguramente al proceso. Pero en ese momento ya eras apasionado de las motos. Sí, yo en ese momento ya era apasionado de las motos, como cuando esta historia, mi mamá se ponga brava, pero mi mamá es una señora muy nerviosa y nunca me permitió andar en moto, por más que yo quería. Pero a mí en moto, no. O sea, la frase que a mí se me olvida es, por la puerta donde entra la moto, salgo yo con mis paletas. Sí, así es radical. Y de radicalera, wow. Y yo digo único, además, pues tampoco tenía que me fuera abriendo el camino, que la fuera, no. Entonces, pues yo nunca tuve moto de joven. Pero en la universidad, tal vez en séptimo semestre, o octavo semestre, hice la práctica empresarial. Y en esa práctica empresarial, pues ya tenía una remuneración. Y yo había venido trabajando, entonces algo de ahorros había hecho. Desde la venida celulares, me acuerdo mucho, había logrado traer algún ahorro. Entonces, en esa época de la práctica, lo que hice fue pedir un préstamo. Había un fondo de amigos de la universidad que se dedicaban a prestar. Les pedí prestar, compré una moto sin saber montar y sin saber, y sin tener fácil tampoco, pero compré la moto. Solo el sueño. La parte que fea no debería saber. Y pues la tuve escondida de ella pues hasta que le cogió, obviamente, que es los papás. ¿Dónde la escondías? Mis papás eran divorciados ya en ese momento y yo la parqueaba en el apartamento del padre. Entonces ahí le tuve escondido tiempo así que del tema y pues obviamente tuvimos un par de meses de buen desentendimiento, pero pues ya con el tiempo y viendo de alguna manera que yo era juicioso en avisarle cuando salía, cuando llegaba, no salía de noche, para que ella no se preocupara tanto. Pero después de ese momento, pasaron los 6 meses de la práctica, yo iba a moto, evidentemente no podía mantener para ir a moto, y después de un tiempo compré media moto. Entonces, digamos, compramos una moto con un buen amigo mío y me la tornábamos por semana. Entonces fue. Pero esa experiencia en alguna medida sí sirvió para la función que tuve después. La música que tuve después requería conocer los saber de motos. Entonces, el hecho de ser ingeniero era uno de los requerimientos y otro de los requerimientos era ¿Saber? sí, saber andar en moto, vas a ver. Entonces, pues obviamente eso sí ayudó a que hubiera de alguna manera esa causalidad con el sector automotor y pues ahí se me carrera de ese mundo. Y afortunado, desde ese momento pues supe que era una persona afortunada que podía hacerlo. Además, tiene ciertas personas en la vida que le van recordando las cosas, lo que le van haciendo de... Y un par de personas en mi vida también me dijeron, ella, pero usted es de los pocos, yo vendo cualquier producto que fuera en una compañía de consumo masivo, pero usted trabaja, tiene la oportunidad de trabajar con algo que le apasiona. Eso no son muchos los que pueden contar eso, ¿sí? Entonces yo desde ahí soy y he sido siempre muy consciente de esa felicidad y de alguna manera pues eso me ayuda a que también mi día a día sea parte de lo que me hace feliz y seguramente sea parte más allá de los problemas que tiene cualquier organización y los retos que tiene cualquier líder, los retos para mí pues tienen de alguna manera un sabor diferente porque es algo que me gusta. Siempre ha habido para mí un riesgo y la pregunta es en qué momento empieza esto a dejar de ser una pasión personal porque el hecho de trabajar en eso hace que le pierda de alguna manera como el para mí,
como ya se dio un bollo. Totalmente. ¿En qué momento? Pues trabajo con motos y carros y en el día a día pues me gustaban las motos y carros, pero ya me empieza a cansar porque pues, ya no quiero más carros. De alguna manera, o ya no quiero más motos. Afortunadamente los años de vida pues no ha pasado en eso. Espero que no pase, ya pensaría que no va a pasar, pero Yo no creo, ya después de tantos años y después de dar. A ver, de varios años haciendo como este trabajo ya, ¿no? Como en un área específica. A mí me pasó eso, por ejemplo, pues como que a mí me encantaba la cocina, hice un curso en cocina y hágale, y estuve 2 años metido con el tema y un día fue como no quiero volver a tocar un plato de comida en mi vida. O sea, yo no volví a cocinar, yo creo que yo no cocino hace 6 meses, después de haber invertido como en eso y todo, y pues como que pensé que iba a ser esa pasión mía, pero llegó un momento como que sí es importante como identificar esos cambios, ¿no? Que a veces siento que por perseguir un estilo de vida como se lo planteaban uno antes, era un poco más rígido, ¿no? Como usted tiene que hacer esto y después tiene que hacer esto y tiene que organizarse de esta forma, es la oportunidad que muchas personas no tienen bien en cuenta, que es como, no, yo estudié pues derecho y me tocó ser abogado. Y ya me tocó ser abogado el resto de la vida, si yo aprenda pues, que ser abogado no me gusta, ¿no? Y antes como que no había esa posibilidad y yo creo que hoy día eso es lo lindo como del mundo que se ha transformado en sí hay muchas oportunidades de perseguir más de una cosa, la verdad, ¿no? Y como volverse una persona, tienes una palabra para eso, es como qualidad, ¿no? Sí, es como uno se puede volver realmente como un maestro de diferentes disciplinas y dominar diferentes áreas de la vida y eso pues que lo conduzca a uno como hacia una vida más satisfactoria por ese lado, ¿no? Como que finalmente si el día de mañana, pues como con toda esta experiencia que has ganado y todo este pues, recorrido de vida, si te dicen mañana, pues hay una oportunidad de trabajo en otro lado, lo más seguro es que uno estés capacitado para tomarla y ya es un tema de qué tan alineado estás con esa visión, ¿no? Que la gente a veces subestima como lo importante que es para el ritmo de la vida el estar alineado con la visión del lugar donde uno trabaja, la palabra que tiene, lo que hace en general y cómo eso se alinea. De acuerdo. Mm, Ahí de lo que estabas diciendo, tú siempre he sentido mucha envidia de las personas que yo eso lo llamo estar enchuflado. Enchufado a lo que es, lo que te vive, lo que te hace sentir, lo que te hace feliz. Y qué delicia ahí, porque sí, eres muy afortunado, ¿no? Mucha gente tiene la posibilidad de trabajar en algo que esté súper alineado o no saben ni siquiera qué es lo que quieren. Entonces van ahí en automático, no sé si siguiendo el transcurso de lo que le dice la sociedad, pero sí, como que nunca se han parado a pensar como, oiga, ¿qué quiero que realmente me mueve? Tú paraste y dijiste, bueno, yo amo las motos y me voy a comprar mi moto, así mi mamá no le guste y ahora voy a compartir moto con un amigo, que eso no debe ser fácil. O sea, compartir moto después pues, vas no es fácil. entiendo, no, la verdad es que no. Tiene que ser un muy buen amigo. Sí, era, digamos, el amigo de la vida a contar este pedazo, que eso también tiene su sabor. Pero ese amigo que terminó comprando conmigo en la motos, pues, que era, digamos, el mejor amigo, digamos, que hicimos en el mismo barrio juntos y pues fuimos muy amigos desde pequeños. Pues cuando una historia de la moto, qué irresponsabilidad, pues obviamente con todo lo que, además en ese momento las motos no eran ni de cerca digamos, lo común que son hoy en día. Pues la moto era símbolo de riesgo, no se usaba casco obligatorio. ¿Quién no? Pues todavía se usaba casco. ¡Qué miedo! Entonces, pues digamos que el símbolo era matar. ¿Sí? Entonces, fue el primer crítico de la moto y voy a hablar mucho menos, pero sí, oiga, pues cómo hacer esa estupidez, pero es cómo se le ocurre, pero es en qué está pensando, etcétera, etcétera, etcétera. Fue toda la crítica, o sea, muy alineado casi, le voy a contar a su mamá y es que todo eso. Y después de tiempo, resultó siendo él el que compró la moto conmigo. La segunda, la vida de la moto conmigo. Perspectivas de la vida, ¿sí o no? Y la vida va a cambiar, ¿no? Y sí, de alguna manera, asociándolo un poquito con su relación con la cocina, ¿vale? Se apasiona por algún tema, lo hace, pero pues no hay cosas eternas, digamos, ni tampoco la obligación de. Sí, tú que tal vez todo lo vivió, en ese momento tenía esa orientación, ese gusto, de pronto cambió y ya está. Es parte de
hace parte del camino que lo va llevando uno a encontrarse, a encontrar esa, no sé si esas vocaciones, esas pasiones o esa felicidad de pronto que Sofi mencionó, que al final que de alguna manera todos perseguimos. Digamos que ustedes, juntándolos en una generación muy diferente a la mía, ustedes en su estilo seguramente más rápido y seguramente desde mucho más pequeños ya se están cuestionando temas que nosotros en mi generación no había, digamos, unos lineamientos sociales mucho más rigurosos tal vez, Mm. pero de alguna manera creo que podemos llegar y tal vez ahí quisiera de pronto, o ahí veo que podemos llegar es a consensos donde se puede llegar a la felicidad de diferentes formas. Totalmente. Unos con más suerte que otros, unos con más claridad que otros, pero al final yo creo que la búsqueda por la felicidad, y la felicidad es importante decirlo, tiene un entendimiento diferente para cada persona. O sea, cada uno de los tres entendemos por felicidad y cómo llegar a ella es muy diferente. Y no hay ninguno, creo yo, que tenga más valor que otro. Cada quien define lo que es y lo que lo hace feliz. Y más allá de la diferencia generacional, pues sí, creo que todos estamos en esa misma búsqueda y en esa misma como conciencia. Es que vida hay una y hay que vivirla y hay que disfrutarla. En esta época había también un concepto bonito que no sé qué tan relacionado había acá, pues me parece que sí es el carpe diem, que es vivir el momento, sí, que vivir el momento, no, vivirlo consciente. El hoy, el aquí, el ahora, no el futuro, no estarse reclamando por el pasado, estar preocupado por el futuro, sino viva el momento. En esta época sí hubo tendencia, pero de alguna manera pues sí había mucho más claras y bueno, también si yo quiero buscar mi felicidad, que también es otra visión de vida, que sí tengo que tener los recursos por lo menos para comer. Entonces, bueno, ¿cómo compaginar eso? Eh, y también, digamos, que tengo personas cercanas que, digamos, que más allá de tener una pasión seguramente es diferente de lo que hacen en el día a día, viven más claro ese concepto de trabajar para vivir, que pues inevitablemente para poder vivir y poder encontrar esa felicidad o poder tener esa pasión, Pues a trabajar, sí. hay que producir, y además que inevitablemente también, posiblemente para algunos, pues también ese trabajo hace parte en pequeña medida de ese sentimiento de felicidad o esa búsqueda. Y pues sí, la necesidad de poder vivir, pues encontrar ese balance de hasta dónde vivo para trabajar, trabajo para vivir, que es lo que hoy llaman, y ya también algunos cuestionan el balance vida-trabajo. Es otro de los grandes retos que existe hoy, ¿no? Bueno, de hasta dónde quiero yo perseguir mis sueños y quiero tener, digamos, derechos y demás, pues hasta dónde inevitablemente también a ciertas obligaciones y unos ciertos requerimientos para poder lograr, entonces, encontrar ese balance, sin duda que es parte de lo que hoy, seguramente un poco más que antes, porque antes era trabajo, era lo primero y si en el camino puedes disfrutar y encontrar la felicidad, chévere, pero pues, Sí, expectativa. inevitablemente el trabajo era la voz marcante del camino que uno debía seguir. Sí. Sí, y yo creo que algo muy interesante es ver cómo socialmente, por qué esos caminos estaban tan marcados, ¿no? Como era importante cómo cumplir y como que el camino era muy estrecho y muy claro para todo el mundo. Entonces, creo que eso tiene sus ventajas también un montón en ciertas cosas, que es ahora hay mucha incertidumbre. Como que las personas muchas veces no saben cómo, no sé qué va a hacer, no sé por dónde, porque hay mil caminos. Usted parado en un crossroad y que haya como 7000 lugares a donde ir en vez de que haya pues dos, como trabaja o no trabaja, ¿no? Y eso genera sus problemas también, pero creo que algo muy importante con eso que decías ahorita es que uno, pues, o sea, y uno como parte de la premisa, como que estos podcasts están diseñados para gente como que ataca la vida desde ese punto más como voy detrás de mis sueños, voy para allá, no para hacer otro paso, o sea, voy a comprar la moto así mi mamá no quiera, así no tenga la plata, así todo el mundo me está diciendo que no, así no tenga dónde guardarla, así no sepa manejarla, voy para allá, no importa, ¿sí? Y creo que como yo reconozco y muchas de las personas que escuchan esto, pues somos hijos del privilegio, ¿no? Y de un privilegio muy grande y creo que sí, es privilegio, pues, o sea, hay que agradecerlo, hay que valorarlo un montón, pero
para mí la forma de agradecerlo fue que yo me di cuenta que tenía la libertad creativa de hacer lo que quisiera con mi vida. O sea, yo podía ir a estudiar, te podía no estudiar, que hay muchas personas, incluso en mi círculo, que no tienen esa opción. Los jóvenes les dicen, no quiero estudiar, entonces váyase de una vez, ¿sí? A mí me dijeron, como no quiero estudiar, ok, organícese y hágale. Y ese privilegio fue lo que me dio la oportunidad de crear, de crecer, de buscar, de perseguir. Y en la medida en que nosotros, que las personas tengan ese privilegio y lo aprovechen de esa forma, creo que es la mejor forma de responder como a los beneficios que da uno la vida. Eso es muy, muy importante y buscar como ese camino desde el no tengo que hacer nada, pero puedo hacer todo. Las posibilidades son ilimitadas y la medida en que uno, creo que eso es lo más importante, como yo viendo esa historia que tú contabas del amigo que compró la moto al principio, ese como, no, porque la compró y como así, yo no sé qué, pues un poco de miedo, un poco de, pues como un miedo hacia el concepto de la moto, ¿no? Pero después ese miedo y ese sueño, pues te estaba persiguiendo, lo inspiró a él y terminó comprando la moto, ¿no? Y como que creo que ese es como la respuesta más valiosa a ese privilegio que tenemos, el estar constantemente en esta búsqueda, persiguiendo, yendo detrás de estas cosas y pues sí, básicamente eso, ¿no? Yo muchas veces me he sentido muy, no sé si culpable, pero sí he sentido como rechazo hacia ese privilegio que tú hablas. Que en un momento sí, y me ha tocado hacer mucho trabajo interior como de estar bien con eso, y hoy en día entiendo y agradezco ese privilegio del que hablas, y gracias a darme cuenta de eso, a no sentirme mal porque tenía el privilegio de explorar, que sé que mucha gente no lo tiene, hoy en día lo agradezco un montón, y es una de las razones, de los core, de las raíces, de la razón por la que quiero ayudar a las personas. He tenido el privilegio yo de explorar, de buscar diferentes disciplinas, de rodearme de gente, de equivocarme, de ir a la universidad, de seguir estudiando, como que he tenido un montón de privilegios de explorarme y explorar, que sé que mucha gente no tiene y que es por eso que quiero ayudar. Quiero dar de eso a mucha gente que no tiene ese privilegio. Totalmente. Sí, pues, de los estados de hoy, pues, esa amplitud de opciones que se tiene hoy, que seguramente antes no teníamos, yo en alguna medida también agradezco no haber tenido tantas alternativas. Es agotador. Sí, ¿verdad? Es complicado. Porque, sí, digamos, hoy por hoy que hay tantas opciones, alternativas, caminos que antes estaban mucho más acotados, creo yo. Y en alguna medida forzan un poquito las decisiones que uno va tomando y forzan un poco, pues el crossroad no es tan amplio y no hay 10 caminos, sino hay dos. Bueno, sí, hay que escoger izquierda o derecha, pero ¿qué dos? Hoy en día podrá haber 10 posibilidades y probar 10, explorar, o algunos tienen el privilegio efectivamente, pero al final de pronto de lo que me pasó a mí, el privilegio fue no tener tantas opciones, porque en alguna medida eso fue, y las opciones de alguna manera que ustedes hoy en día, o de alguna manera el punto de esa vida y las nuevas generaciones, es que exigen más caminos y más opciones y explorar más. En nuestra época seguramente era muy diferente porque había esos dos, pero también nos ayudó como ya a tener más claridad y menos incertidumbre y botarse a la broma, es que hay A o B, no hay más, entonces coja uno, coja el otro, pero tiene que seguir por allá y de pronto por allá más adelante uno encuentra de pronto otro A o B, pero era mucho más acostado, pero en alguna medida tal vez era una complejidad menos de la que puede haber hoy. Yo siento un poco que eso es como extremos, lo que estamos hablando, es un balance. Ahorita estamos en el extremo de, hay un montón de caminos y mucha gente que se queda quieta y como que mucha ansiedad, entonces yo quiero esto, quiero ser feliz y como que hay mucha presión bueno, busque el camino y hágalo y uno como que mucha gente se está quedando quieta. Y la vida exige también un poco como, oiga, párese, tome decisiones que yo me encargo de irle poniendo a usted las cosas que son para usted. A usted les toca como, bueno, no me puedo quedar quieto, tengo esto, voy a darle.
y la vida se fue encargando a ti de tirarte las cosas y hoy en día estás feliz haciendo lo que tú haces. En nuestro caso sí, es un montón de ansiedad que muchas veces, y me ha pasado a mí, me quedo quieta como, pucha, como para allá, para allá, para allá, para allá, ¿qué hago? No, no, y empieza a ir y me termino quedando quieta. Y la vida se demora en darme en irme dando el camino para donde necesito. Entonces es un poco, no sé, lo veo así, como que nosotros teníamos este privilegio, ustedes tenían ese. ¿Cómo buscamos ese centro? ¿Cómo buscamos ese balance de relájese, pero hágale? O sea, inspire hágale, adelante. Que la vida se encarga de ponerle todo. Confíe. Totalmente. Y creo que como un reto ahorita muy grande que nos queda a nosotros, directa o indirectamente, por ejemplo, con sus hijos, ¿sí? O como con las generaciones que vienen, es qué herramientas les da uno ahora para, pues, navegar este mundo que va cambiando al segundo, ¿sí? ¿Cuáles son esas herramientas importantes para ahorita? Porque definitivamente no son las mismas que hace 50 años, ni mucho menos que hace 100, o sea, es muy, muy diferente. Creo que hay unas que son importantes, pero sí es como, vuelve ahí como un poco ese tema de la educación tradicional, como en qué medida en este momento es beneficioso para algunas personas y para otras no, ¿sí? Porque ahorita las oportunidades, creo que algo que había pensado es que nuestros antepasados, que de alguna medida fueron exitosos y fueron generando como ese privilegio generacional para nosotros, ¿qué hubieran sido capaces de hacer en un mundo como el de hoy? Porque yo, por ejemplo, me encontraba ayer en una reunión con un socio que está en Bali y con el otro que está pues en Madrid y es como, puedo tener reuniones con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Estoy hiperconectado, tengo la oportunidad de acceder a un montón de oportunidades y, por ejemplo, hoy estoy grabando como pues un podcast con un celular y un micrófono, que no nos parece pues nada loco, pero imagínense, pues, o sea, hace 30 años, si yo hubiera querido tener pues esta oportunidad, ¿cómo lo hubiera hecho? Debes de agarrar con una maleta llena. No hubiera podido, hubiera ido al estudio literal y después cómo hago la distribución de esta vaina y no, entonces que compré el espacio en el canal de radio y no hay plata, no se pudo hacer nada, no se pudo hacer nada. Y como no, ¿qué tal uno decir, como no, yo quiero ser, pues, o sea, yo quiero ser como coach hace 30 años o como ser como instructor de cualquier cosa y es como no había las oportunidades que hay hoy, ¿no? Y creo que la medida en que logremos preparar a las nuevas generaciones para aprovechar mejor esas oportunidades y tener como un entendimiento más claro de las posibilidades de lo que pueden hacer y les ayudemos a quitar como ese brain fog un poco de no tengo ni idea qué quiero hacer, sino que estoy un poquito más concentrado desde el principio, pues vamos a tener como en general creo que un mundo mejor, personas pues más felices, más tranquilas, con una visión pues más global, ¿no? Porque ahorita pues uno piensa en impactar millones de personas, que eso antes no era posible. Ya, sí, tal vez a mí me queda mostrando a cumplir algunas conclusiones de las que hemos venido hablando. La de Sofi, de más allá de tener muchas opciones, hay que tomarles sí. Y yo pienso que ese sería un mensaje para mí bien, bien rescatable. Más allá de si hay una, dos, o cinco, o seis que puede haber hoy, por darle un número, que a veces hay parálisis, como dicen, por análisis, por aquí o por allá. El mensaje es, hay que optar. Eso es inevitable. Mm, sí, independiente de la generación, creo que el mensaje es, hay que avanzar y ir probando y mirando, pero hay que ir avanzando. Eso es de lo que me queda a mí. Creo que hay un tema de valores y principios que eso, aunque no lo hemos tocado directamente, pero debería ser el marco de referencia inamovible independiente de la generación. Para estas personas que vienen buscando felicidad y que por hoy, estos, digamos, estas personas o el nombre del podcast de vagar, no perder en ese vagar, no perder una base
de valores, que es hacer bien a los demás, tener claridad que, digamos que tiene que haber principio inmerso en cada persona inamovible, que es, digamos, ayudarlos o, digamos, aportar, más allá de lo que, del entendimiento, si esa persona, etcétera, el medio ambiente, lo que sea, pero hay que aportar. En eso que hay que tener esa claridad, que aquí estamos en un mundo del que somos parte, y así como tenemos derechos y queremos y reclamamos nuestros derechos del mundo y de los demás, también tenemos que dar. Y en ese sería mi mensaje, sería aportar. Eso tiene que ser un principio inamovible, más allá de que yo quiera encontrar mi felicidad. Claramente en los principios básicos que mi felicidad no puede ir, digamos, afectando la felicidad a los espacios de los demás. Eso es, y esto es un principio que no sé qué tanto hoy en día, qué tan claro, realmente sí, pero yo creo que no todo el mundo tiene esa misma claridad y que mi felicidad está por encima del experimento de los o de la felicidad, perdón, de los demás, y no puede estar a costa del experimento de los demás, o de experimento quiere decir del medio ambiente, que eso es un tema también súper actual. Puedo ser feliz y a punta de tirarme en medio ambiente, el ecosistema, de animales, etcétera. Soportar, también ser digamos, tener, el concepto seguramente no existe, pero una felicidad constructiva. Mi felicidad, pero que aporte y no que estoy. Sería todo lo otro que yo tal vez rescataría pensando por en ese sano como para dejar acá. No sé qué es. Sí, creo que otro de los core values que tengo yo es, sí, aportar, ¿sabes? Siento que a pesar de la tecnología, a pesar de todo lo que tenemos y las oportunidades, y hoy en día como ha evolucionado la tecnología y todo esto, siento que estamos todos muy desconectados con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nosotros mismos, con el otro, con la gente que me rodea, con la cultura que me rodea, con el país que me rodea, el continente, si es como que hay mucha desconexión a pesar de que hay mucha conexión. Sí, exacto. Y parte de encontrar otra vez esa conexión con el resto, es muy cierto lo que tú dices, como que hay que parar un segundo y, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? No los que se espera de la sociedad, sino pare un segundo, piense y siente, como, ¿cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? What do I stand for? Hoy en día. Y a pesar de esa desconexión, pues entender que todos estamos acá compartiendo una misma experiencia, o sea, todos vivimos acá, todos estamos viendo lo que está pasando, todos estamos acá en esta misma vaina, sintiendo esta misma cosa que es como, ¿será que sí, será que no? La política, el mundo, el trabajo, el trancón, como que todos estamos en la misma vaina. ¿Por qué no reconocernos y como, oiga, estamos acá, pues ayudémonos, ¿sí? Hagamos de este mundo lo mejor, así sea solo una sonrisa, así sea solamente oh oiga, lo está haciendo muy bien, qué lindo saco. Cualquier cosa, todos somos humanos y todos estamos pasando por la misma vaina. ¿Por qué necesidad de tanto choque y tanta vaina? ¿Cómo aportamos? How do we give back? Totalmente. Es demasiado importante, demasiado importante. Y también siento que es uno de los componentes importantes para de pronto sí tener una vida satisfactoria, ¿no? El estar constantemente, yo pues, o sea, no soy católico, pero a mí me encanta una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, a mí siempre me ha impactado mucho eso y creo que en la medida en que mi dirección y mi energía va direccionada a ayudar, a aportar, a servir, a construir, las cosas me van llegando más oportunidades, como más mejores relaciones, como mejores momentos, mejores experiencias, más tiempo, más libertad, ¿no? Y creo que para mí, sí, eso es uno de los como core values, una de esas cosas que, pues, o sea, las personas que escuchan y han escuchado los episodios que he grabado, es como para mí ese centro mío y esa base y lo que persigo y lo que
Maslow de Stanford es la libertad, ¿no? La libertad, uno buscar ser una persona libre, soberana, con libertad de tiempo o la libertad de espacio, y como que es un espectro muy grande, pero yo me di cuenta y parte de los objetivos ambiciosos de este proyecto es ayudar a las personas a alcanzar la libertad en esa medida, libertad para perseguir sus sueños, pero también otros tipos de libertades. Yo no sé si ustedes se vieron Sons of Freedom, la película. No. Es esta película que habla sobre las redes pues, de tráfico humano pues, en Colombia y en el mundo, y es una película súper impactante, muy, muy dura, recomendada también para que se la vean porque ayuda a entrar uno mucho en conciencia de muchas cosas, pero sobre todo a mí el mensaje más fuerte que me dejó es que hoy hay más esclavos que en cualquier otro momento de la historia. ¿Ustedes sabían eso? Una locura. No te creo. Hoy hay más esclavos, hay 55 millones de personas en esclavitud hoy, de una forma u otra. Y es como sociedad colectivamente estamos permitiendo que este tipo de cosas pasen. ¿Cómo no nos preocupa más tener un impacto desde ese sentido, desde ese, ok, o sea, somos humanos todos, somos la misma especie, ¿en qué momento se perdió la colaboración? ¿En qué momento se está perdiendo esas cosas? Y en la medida en que nos volvamos una sociedad que vuelve a colaborar, que vuelve a, pues, o sea, mucho más respeto, mucho más sinergia, que eso, pues, mucho más amor entre, como especie a los demás, nos conduzca a estos resultados mejores para todos, ¿no? Y creo que, pues, o sea, para las personas que no sepan y que estén escuchando y compartirlos hoy día, como que este proyecto, como que el podcast es un pedazo, pero como que sí, la idea es como amplificar ese concepto transversal de lo que es la libertad y ayudar a las personas con estas causas. Sí, como hay gente que está en Ghana, en las minas, liberando pues esclavos y comprando esclavos y este tipo de cosas, y es un tema de qué estamos haciendo como sociedad, y no tiene que ser directamente a eso, pero hay mil causas, lo que tú decías, como la causa medioambiental, como la causa animal, como la causa social de la pobreza, qué estamos haciendo como sociedad y como, pues principalmente la primera pregunta es qué estamos haciendo como personas, como individuos, para aportar estas causas, uno, y a qué causas queremos aportar. Que es muy, muy importante también como dirigir esa energía de un lado. No quiero ayudar, pero no hace qué. Ok, busquemos qué es lo que me gusta a mí. Yo soy una persona de personas. Hay gente que son personas de animales y eso está completamente bien. Igual son seres vivos que necesitan que... Hay gente que, por ejemplo, el otro día tenía una conversación con una amiga, es como, yo puedo ir a las personas. A mí me gusta es la naturaleza. O sea, yo velo es como por el medio ambiente y como los ecosistemas, esto es buenísimo. Pero está en buscar esas causas y buscar esos deseos de contribuir y de colaborar de diferentes formas, que ahí es donde está el aportar. Que lo desencadena uno a esas vías, ¿no? Vale. Ahí con la libertad todos buscamos de alguna manera, creo yo, la libertad. No todo el mundo tiene esa posibilidad o ese privilegio, como usted lo ha hecho. Pero tal vez yo me remito tal vez al balance, ese balance que quería en la vida, creo que con los nuevos monteros también, creo que ahora que también hablando con mi hija un poco de andar en moto, el secreto en general es el balance de la moto, es porque le evita no caer, sí, tener la moto, los pesos bien alineados, sí. Sofi que anda demasiado bien, puede decir lo contrario, pero el balance todo va. Y a donde va el balance con la libertad, Nicolás, es que también hay que tener un balance de esa libertad, un contrapeso a la libertad. Solo la libertad, yo también creo que no funciona nada. Entonces, si todos vamos a buscar nuestra libertad y todos nos sentimos libres, comenzamos a entrar en esos conflictos porque, pues, espera, es que me quiero ser libre, yo quiero mi espacio, quítate. ¿Qué? Comenzamos a entrar en conflicto porque si todos perseguimos la libertad sin ningún tipo de contrapeso, de control, en alguna medida hay ciertas barreras que coartan un poco esa libertad, pero también hay que todo, creo yo, cada vez los asumamos a ese balance. Y la libertad también requiere contrapeso, creo yo, porque si no,
se empieza las libertades de uno y es que vivir el suicidio y persas y creo que los tres positivos en el nos obliga también a entender que mi libertad termina donde piensa la del otro y tenemos que controlarlo, ¿sí? Y habrá gente que está en esclavitud porque el que los esclavizó de alguna manera quiere tener su libertad de tener y poseer y tener quien vaya para que yo tenga mi libertad de poder hacer lo que quiero. Tengo un esclavo que hace lo que yo no quiero. Pucha, empieza a haber una discusión mucho más profunda De valores. de valores. Pero digamos que sí lo fijaron de mencionar porque creo yo que parte de lo que puede pasar hoy, bueno, y no hoy, es pasado siempre, pero esa búsqueda desenfrenada de libertad de cada uno que empieza a desacotar en otros. Entonces yo creo que mi libertad, y yo busco mi libertad a toda costa, independiente de lo que es un libre, pero es que yo voy a buscar mi libertad. ¿Cierto? Entonces, sí creo que no necesariamente esa libertad, esa búsqueda de libertad de todo el mundo tan desenfrenada, o ese querer derechos, y yo tengo derecho por consiguiente, entonces yo soy lo más importante de mi mundo y entonces todo lo demás viene en segundo lugar porque yo soy primero. Es válido, pero hay que buscar también cuál es el balance de eso, porque yo no puedo buscar mi libertad a costa de cualquier cosa. ¿Sí? Esto es lo que quiero dar acá para no, porque sí, veo hoy que puede tener eso también una consecuencia negativa, de pronto no para mí, pero para los demás. He estado en un proceso también muy bueno. ¿Qué quiero? Quiero mi libertad. Eso fue como digamos que ahorita, ya que empezamos año, ese fue uno de mis propósitos. Quiero mi libertad. Pero cuando pienso en quiero mi libertad, sí siento un poco lo que tú dices, como, bueno, pero es egoísta perseguir mi libertad, o sea, ¿qué significa mi libertad? Y llegué a la conclusión de que no es necesariamente la libertad de eso que tú dices, como mi libertad llega hasta donde la libertad del otro llega, sino quiero liberarme de mi cabeza, ¿sabes? Como que mi cabeza es la que me está, no es tanto como lo del man que está con los esclavos, yo como que sentí que no es necesariamente esa libertad de hacer lo que se me dé la gana y como se me dé la gana y, sino más como quiero ser libre de mi cabeza, quiero ser libre de las limitaciones que yo me estoy poniendo, quiero ser libre de los conceptos que heredé que no son míos, quiero ser libre de este ego y de este sufrimiento que tengo y de pronto lo asocio un poco como a la filosofía de yoga y como todo esto que he aprendido a lo largo de mi recorrido, que es básicamente eso, no es tanto como voy a ir a buscar mi libertad y voy a volar como un pájaro, sino voy a ser libre yo dentro de mí, porque no es, it's not outside, es mío, o sea, mi libertad empieza acá, y cuando ya tengo esa libertad y empiezo a buscar y mirar para adentro, como, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Cuando ya empieza a haber toda una exploración de uno, ya pues uno empieza a ser mucho más libre. No necesariamente tengo que, pues es que mi casa va hasta acá y porque no, es como, ya empieza a haber como una integración y personas mucho más íntegras, que siento que es eso. Porque yo sí sentía como, bueno, quiero mi libertad y voy a ir a montar en moto y voy a ir a recorrer Sudamérica en moto, me importa un trasero si mi papá quiere o no, pero me voy. No necesariamente es esa libertad, sino eso empieza conmigo. Sí, primero tengo que empezar mi libertad interior y yo mi libertad de acá. Y después ahí sí me va a ir fluyendo las cosas. Cuando ya tengo uno claridad de cuáles son mis principios y mis valores, pues ya sé que yo no puedo llegar ni siquiera hasta acá, no necesito llegar hasta el límite de la otra persona. Puedo recortarlo y está bien. No sé, quería también mencionar un poco eso. ¿Desde hasta los americanos? La verdad, yo era Palacios, pero No, el disfrutaba. de pronto, aunque es la misma palabra, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Sí, entonces, Puede ser. es concepto interno de libertad, cuánto puede, y lo comparto totalmente. Liberarse, digamos que el Buda lo llamaba así, era como liberarse del sufrimiento, liberarse de ego. Y liberarse de los temores, de los prejuicios que sí coartan un poco
el espíritu, la mente, las posibilidades de uno como ser humano, y que luego tiene sentido. De pronto puede ser que sean conceptos diferentes de libertad, ¿no? O sea, libertad interior de pronto o desprenderse, libertad, pero pretendería de pronto un poco más en la onda así, desprenderse de los miedos, desprenderse de los prejuicios, desprenderse de esas limitaciones, ¿no? Que puestas a veces por la educación, por conceptos ajenos, etcétera, que de pronto sí puede ser un concepto diferente al tal al que yo te pide el de Nicolás, y es, bueno, pues para estamos viviendo en sociedad y también ahí en ese balance, que también lo hago, pues, pero lo tienen bastante, digamos, pues, bastante marcado. Las libertades tienen que tener los contrapesos. Para la armonía debe haber un balance, y eso, en este concepto de libertad, debería haber un contrapeso también para... Pues, no todo tan liberado quiere que sea lo ideal para vivir en sociedad y para evolucionar como... Sí, totalmente, totalmente. Y creo que como que antes de pensar en como el deseo uno de ser libre y como hacer cualquier cosa, que independientemente de lo que uno quiera hacer, pues sí, totalmente esas dos partes. Uno, el tener ese contrapeso, que para mí es como de pronto un poco de compromiso, porque uno es libre de cumplir el compromiso, pero está en los valores el cerro, pues el llevarlo a cabalidad, ¿no? Como que para mí es un compromiso respetar a las personas y tratar a todo el mundo igual. Y yo soy libre de salir aquí y decirle cualquier cosa a cualquier persona, em, pero es la libertad que tengo de hacerlo o de no hacerlo y la responsabilidad que tengo de cumplir, ¿no? Tengo un compromiso pues pues a nivel personal de cuidarme físicamente, de cuidar mi cabeza, a nivel familiar de pues o sea, estar ahí para mis seres queridos, a nivel sociedad de aportar, y es en la libertad para mí, en mi concepto de libertad, el momento en que uno busca esa libertad y la alcanza, esa libertad personal, psicológica y espiritual, en la que uno se permite construir y crear a través de esa libertad, ¿no? Que siempre tiene que ir pues, como contrapesadas y balanceada con los compromisos, con los principios, con los fundamentos, con los acuerdos societarios que tenemos, ¿no? Eso es como, pues, en general, uno de mis escritores favoritos, que es Yuval Harari, que escribió este libro Sapiens, no sé si lo han leído. Él habla como de los contratos intersubjetivos. Entonces nosotros tenemos un contrato intersubjetivo que si ustedes dos salen a manejar moto y están manejando, yo no lo puedo estrellar. Voy a velar por su vida porque sé que están más en riesgo que la mía, ¿no? Pero igual es en la libertad y es concepto, no sé cómo traducirlo, pero es como self-sovereignty. O sea, uno ser un ser soberano dentro de uno que no busca transgredir, porque eso es realmente la soberanía, no tener que transgredir las otras personas, no tener que interrumpir ningún otro proceso. Y es en esa libertad que alcanzamos los estados más importantes, porque, pues, por ejemplo, ser una persona supremamente exitosa y no hubiera podido alcanzar ese éxito pues, profesional de carrera, por lo que escucho, pues tiene una familia muy linda, por lo que he escuchado, y es muy difícil alcanzar ese tipo de cosas si uno no se libra de acá, si uno no está liberado en su mente y en su espíritu. Es como saber que uno es merecedor de estas cosas, que uno puede construirlas, que uno tiene valor para aportar. Y ahí es un tema muy interesante hablar de cómo muchas personas como que tienen estas medidas de éxito que otros desean, por ejemplo, ser presidente de una empresa o ser un empresario exitoso. Lo que les falta es el liberarse de la creencia que lo pueden hacer. Y ahí es como, ¿usted es una persona que dudó mucho de usted o no tanto? Pues, es una pregunta, pero... Y de pronto la definición no es tan absoluta si dudé o no dudé, sino seguramente todos tenemos dudas en ciertos momentos, ¿no? Todo el tiempo. Y en diferentes, sí. En algunos temas tenemos seguramente más certezas, en otros más dudas de uno mismo. Inevitablemente suma a lo que menciona Sofi, de creencias ajenas, de preconceptos que inevitablemente le van
nublando esa claridad de, oiga, sí, confío o dudo, pero que ese espacio, o sea, para mí ha hecho parte del día a día de, sí, de autocuestionarse, de ir a veces reafirmando, a veces dudando, y que pues es parte, por ejemplo, un proceso, o no es una afirmación absoluta que yo le pudiera, digamos, responder, porque creo que en diferentes momentos de la vida, en diferentes situaciones, como he dudado del mismo, también que es mi mismo. Es más bien una mezcla de las dos. El balance. Así va a decir. Puede hacer balance o no en eso, pero eso hace parte de ser humano, es parte de crecer, es parte de evolucionar, de ir avanzando. A veces uno sí duda de sí mismo o de las decisiones que tomó a veces también. A veces tiene convicción y tiene más confianza, a veces se libera uno de ciertos temores que tiene y se bota. A veces esos temores lo hacen quedar quietos. Pues, en eso sería más una respuesta de sí pero no que alguna afirmación Como sí, como concreta exactamente. y creo que con eso es muy importante saber, y creo que algo que puede aportar mucho valor es cómo ustedes manejan esas dudas. Porque sí, pues, o sea, hay dudas y a veces pues hay mucha seguridad, pero lo importante creo que para avanzar y para crecer es el manejo de ese miedo, el manejo de esa incertidumbre, el manejo de esas dudas y pues me encantaría conocer ustedes dos cómo, cómo manejan esas dudas, cómo manejan esa incertidumbre para ustedes mismos. Yo, yo empecé a cantar, o sea, a mí me fascina cantar y nunca había tenido el valor para cantar enfrente de un escenario. Tengo ahorita mi banda y he estado cantando y ya llevamos, no sé, 4 presentaciones al público y yo dudaba mucho de mí. Ahorita que estás hablando de eso me acordé de eso. Yo dudaba y dudo todavía hoy en día. Em, pero creo que es un poco lo que hablábamos antes y es, hágale, dele, ¿sabes? Como que yo canto desde que tenía, no sé, 7 años, me fascinaba y dejé de hacerlo y hoy tengo 31 años y hasta hace un año y medio me atreví a hacerlo. Y es eso, como hágale. Y a medida que he ido haciendo estas presentaciones, que he ido haciendo y exponiéndome a estas situaciones, pues he ido reconstruyendo como, ok, sí puedo, y me gusta, y le gusta a la gente. Y creo que otra de las cosas que también puedo decir que me ayuda cuando tengo duda es, ok, ¿qué estoy dudando? ¿Por qué lo estoy dudando? ¿Y qué puedo hacer para reducir ese gap de duda? Entonces, digamos que lo aplico en muchas áreas de mi vida, pero específicamente en el canto fue, ok, si estoy teniendo dudas de mí, de la manera en la que me presento, en la que canto, pues voy a buscar ayuda. Entonces me conseguí a mi profesora. Entonces estudio y me informo y me preparo para combatir y sentirme segura de lo que sé y de las capacidades que tengo para que la próxima presentación que tenga me sienta mejor. Y pasa, y mejoré, y me sentí yo mucho más sólida que ahorita me siento más tranquila cuando me voy a presentar y me lo disfruto. A que antes era como, sí, parte de crecer y de lo que hablamos. Hágale, muévase, no se quede, sino hágale, hágale. Muy bien la línea de lo que nos acaba de contar profesionalmente hablando, pues lo que uno busca cuando tiene esas dudas y en toma de decisiones aquí profesionales. Uno busca conseguir la mayor cantidad de información posible para reducir esa brecha, digamos, o de incertidumbre que puede haber. Pero en algún punto nunca hay una decisión que uno tenga el 100% de, digamos, de claridad, o el 100% de la información a la mano. Siempre hay un porcentaje de incertidumbre. Y lo que se busca es reducir el porcentaje de incertidumbre vía datos, creo yo que es, eso sí hay que darle un concepto tal vez más profesional. Las dudas son parte del día a día, casi que de minuto a minuto, caballero, a nivel profesional. Pero es lo que Sofía de alguna manera hizo
No solamente entendiendo que hay que botarse al agua, si no lo va a probar, no lo va a vivir, no lo va a entender, no lo va a saber, sino pues botes al agua, pero de pronto en ciertos temas de esas dudas, ayúdese, tenga alguien que lo apoye, o sea, como reduciendo esa incertidumbre a la mínima expresión posible, aunque va a haber, inevitablemente, Duda. va a haber duda, pero trate de reducir de una cantidad de dudas potenciales que hacen esa duda grande, pues la pongo en pedacitos. Reduzca los pedazos de esa gran duda que pueda, vía información, esta es la visión más profesional. Reduzca su vía información, vía estadísticas, vía antecedentes, vía contexto, de manera que pues, ya una duda gigante se vuelva de pronto una duda acotada. Y tome la este. De manera, pues en realidad no es nada diferente a la visión de pronto desde la óptica de trabajo, pero que eso tiene De personal, que, pues, que me parece muy lindo y muy valioso. O sea, no hay una llave que tenga o sea, there's not one answer, sino mira cómo se aplica para algo tan chiquito, o bueno, no chiquito, no quiero menospreciar mi maldad, sino como algo en algo personal, como en el momento de manejar una empresa enorme, como que hay una vaina paralela de la vida, como, oiga, todo lo que pasa acá también sirve para esto, ¿cómo hacemos para acoger toda esa información? Y bueno, esto es. de acuerdo. Bueno, Nicolás, yo le quiero agradecer el tiempo. Un chévere estar acá. Chévere esta visión, Sofi, también poder compartir esta visión de vida. Me parecen súper interesantes esas perspectivas. No, gracias. Chévere, no, Gracias a los dos, en verdad, por su tiempo. Aprecio mucho, mucho el espacio. Me encantó que hayas estado, en verdad, gracias. Y No era la Bere, muchísimas gracias en verdad, por su tiempo. Yo sé que bueno, tiene muchísimas cosas por delante, en especial arrancando este año, pero le agradezco mucho el espacio y espero esta conversación, en verdad, y la visión del mundo de los dos, pues si ayudamos a una persona, ya aportamos hoy. Totalmente de acuerdo. Entonces les agradezco muchísimo el espacio y bueno, espero como en el futuro un poquito más de producción. Yo creo que para mí esa duda es que estoy produciendo esto bootstrapping it con micrófono y un celular Una nota. y espero tenerlos en el futuro porque me encantó hablarles con ustedes. Gracias a los dos, todavía. Muchísimas Gracias.